Se reanuda la sesión. De acuerdo con el calendario aprobado por la Comisión y señalado por su mesa, ha sido citado para las 13 horas don Vicente Álvarez Areces en calidad de expresidente del Principado de Asturias. Llámese, por favor, al compareciente. Buenas tardes ya, señor Areces. Se hace constar que el compareciente está presente de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y que a la resolución del presidente de la Cámara 2/4 de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, se procederá a dar lectura al compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que el compareciente renuncie a la lectura. ¿Renuncia a la lectura? Disculpe, señor Areces, utilice, por favor, el micrófono. La cuestión es, ¿quiere que le lea los derechos o renuncia a su lectura? No hace falta que me los lea. De acuerdo, no obstante, quería que me aclarasen una cuestión sobre el tema del objeto de la ahora mismo se lo voy a aclarar precisamente. El compareciente ha sido requerido para que, en calidad de expresidente del Principado de Asturias, preste testimonio ante la Comisión de Investigación sobre los cursos de formación en Asturias, la gestión y medidas de control de los mismos, la eficacia de las políticas desarrolladas y el destino de las ayudas concedidas en el marco de la concertación social, con especial atención al ámbito de la inserción laboral y la mejora de la empleabilidad, aportando sus conocimientos y su experiencia acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo al compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 15 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el siguiente orden: Grupo Parlamentario Podemos, Grupo Ciudadanos, Grupo Foro y de ahí en adelante de menor a mayor. Concluida la fase de preguntas, podrá como compareciente intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. ¿Desea el compareciente hacer una exposición previa? Sí. Previamente quería que me aclarasen el objeto de la comisión. Una cuestión. El marco temporal que abarca la investigación. La evaluación de la investigación abarca el rango de preguntas y también de las competencias de los distintos comparecientes. Me refiero al marco temporal. Sé que es hasta el momento actual, pero no sé desde cuándo es. La documentación requerida, si no me equivoco, es a partir de 2004 e incluso 2003 hay algunos de los expedientes. A mí no se me ha notificado nada, ningún documento, desde qué época se inicia la investigación esta comisión. Sí, pero eso no afecta a su testimonio afecta a su paso como expresidente, es en calidad de expresidente de esta comunidad como es llamado a contestar a las preguntas que se le vayan a formular y en función de eso usted podrá responder. Bueno, ese es un criterio del que discrepo. Yo creo que cuando uno es el criterio de esta comisión de investigación. Cuando uno comparece, tiene la obligación, quien convoca, de decir el marco temporal que se está investigando para que saber si en ese marco temporal yo tengo algún tipo de actuación que puedo colaborar y, por supuesto, vengo aquí a colaborar y a dar mi opinión para que esta comisión de investigación tenga todos los medios a su alcance. Pero, desde luego, lo que es insólito, desde mi punto de vista, es que no se conozca desde cuándo arranca. Pudiéramos interpretar que arranca desde el inicio del periodo democrático, incluso antes. No obstante, bien. Bueno, hago saber esta anomalía que me parece importante. Sí. Muchas gracias. La evolución de la concertación social en España se ha desarrollado a través de diversas formas y en ámbitos diferentes desde el establecimiento de la democracia en 1977 y, sobre todo, desde la aprobación de nuestra Constitución de 1978, ampliamente respaldada en el referéndum que tuvo lugar en nuestro país hace ahora 40 años. Una de las grandes conquistas democráticas de la España contemporánea. En ella se sitúa a los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales como importantes pilares dentro del Estado social y democrático de derecho, al ocupar un papel de organismos básicos en el sistema político, según reconoció posteriormente el Tribunal Constitucional en el año 1981 y en posteriores sentencias. En una primera etapa, de 1977 a 1986,
Recuperadas las libertades y específicamente la libertad sindical, por la que mucho hemos luchado, se inicia un periodo transitorio en el ámbito laboral que lleva al desarrollo del diálogo social del Gobierno de España con organizaciones ampliamente representativas y con relevante capacidad de intervención social. Los sucesivos gobiernos democráticos comienzan a someter decisiones económicas, sociales y laborales a la negociación con los interlocutores sociales. En las comunidades autónomas se dan los primeros pasos estatutarios y electorales y de traspasos de competencias hasta entonces gestionadas por el Ministerio de Trabajo. Hasta 1991 no se producen las primeras transferencias relativas a la formación profesional ocupacional y desde ese año se produce un proceso escalonado de traspasos con Cataluña, Valencia, Andalucía, Galicia, Canarias, etc. En Asturias, mediante el Real Decreto 2088/99 de 30 de diciembre, que corresponde a mi época de gobierno, se traspasa la gestión que venía realizando el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, lo hace también en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación. Junto a ese proceso de transferencias, hay un hecho muy significativo que es el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea en 1986. A partir de ahí hay que tener en cuenta las programaciones económicas regionales y los planes operativos de cada comunidad autónoma, así como la exigencia de presentar estos con el consenso de los sindicatos más representativos y las organizaciones empresariales para someterlos a la normativa comunitaria. Hablo de exigencia de esa participación en materia de política regional y acceder a los fondos estructurales comunitarios. Se puede afirmar que es a partir de la Cumbre de Luxemburgo de 1997 cuando las políticas de empleo se convierten en un pilar fundamental de la Unión Europea a través de la Estrategia Europea de Empleo, que tiene un precedente importante en el Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo que publica en 1993 la Comisión Delors. Este documento, entre otros aspectos, destaca la necesidad de desarrollar políticas activas de empleo para aumentar el potencial de crecimiento de los países miembros de la UE. En el Tratado de Ámsterdam, los objetivos con respecto al empleo quedan resumidos en 4 pilares. Aumento de la empleabilidad de los trabajadores, desarrollo de una cultura de emprendimiento y creación de empleo, aumento de la adaptabilidad de los trabajadores a las empresas, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La Estrategia Europea de Empleo da un nuevo impulso en la Cumbre de Lisboa, marcando objetivos a largo plazo y planteando la necesidad de integrar a todos los agentes sociales en estos procesos, y lo subrayo. En ese contexto, donde arranca la concertación social en Asturias, es, en ese periodo de mi presidencia, 27 de julio del 99 al 11 de julio del 2011. En el año 99 nos encontramos con una Asturias deprimida, sin esperanza, sumida en una crisis institucional sin precedentes, después del fallido gobierno de la derecha durante el periodo 95-99. La dinámica económica y social de Asturias, a finales de los años 90 del pasado siglo, se venía articulando en torno a la tensión planteada por la necesidad de acometer la transformación de la economía desde un modelo en declive a otro productivo, con capacidad propia de crecimiento y generación de empleo, lo que requería un clima económico y social favorable, para lo cual era esencial la participación de los agentes económicos y sociales. El empleo y la competitividad eran los grandes retos. El Pacto Institucional por el Empleo, denominado PIE, en el año 2000-2003, en los años esos, en ese intervalo, firmado el 29 de noviembre del 99, responde totalmente a las nuevas orientaciones europeas, conocidas en su origen por mi participación activa en el Comité de las Regiones como miembro de la delegación española y formar parte del buró del propio Comité de las Regiones. Entre otras, se financiaron actuaciones para promoción de empleo estable y mejora de la competitividad y también para la adaptación de las actuaciones de recursos humanos a las políticas de empleo. Se apoya el empleo autónomo y el autoempleo. Se favorece la cohesión social desarrollando políticas de igualdad en el empleo. Se financian asimismo planes locales de empleo. En el inicio del 2004, si comparamos los datos del 99 con los de finales del 2003, encontramos que el empleo ha crecido, contabilizándose más de 30.000 altas en la Seguridad Social. El desempleo ha disminuido en porcentajes superiores a las cifras nacionales, con bajadas mayores entre las mujeres, que son las más afectadas por el desempleo. Se disminuyó la tasa de población inactiva y se ha elevado la tasa de actividad. Ha mejorado la actividad económica y la competitividad de nuestras empresas. Junto a la modernización de las empresas tradicionales, ha aparecido un conjunto de pequeñas y medianas iniciativas empresariales con tecnología moderna, productos competitivos y con presencia en nuevos mercados, que permiten avanzar en el cambio de modelo económico de nuestra comunidad asturiana. La comunidad autónoma reforzó su autogobierno. Las transferencias de competencias en materia de educación, trabajo y sanidad
en los años 2000, 2001, 2002 y 2003, dotan a Asturias de capacidades operativas nuevas. El marco europeo se modifica con la incorporación de nuevos países y la anunciada disminución de los fondos estructurales a partir de 2007 nos sitúa en un escenario distinto, más complejo. El Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo, ADECE, firmado el 30 de diciembre del 2003, periodo 2004-2007, en el apartado de formación y empleo, me voy a referir en la concertación social, como dice la convocatoria, al marco de formación y empleo, plantea financiación para el Observatorio de las Ocupaciones. Aquí aparece el Observatorio de las Ocupaciones, muy importante en el SEPEPA, para la formación profesional, promoción del empleo estable, modernización del servicio público de empleo y para planes locales de empleo. Finalmente, el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias, ACEBA, firmado el 4 de enero del 2008 para el periodo 2008-2011, en lo que respecta al apartado empleo y formación, financia actuaciones para la orientación e intermediación laboral, fomento en la calidad en el empleo, fomento en la igualdad de oportunidades, fomento del desarrollo local y formación para el empleo. El contexto existente en el momento de firma de la ACEBA es la reciente firma del Tratado de Lisboa, el 13 de diciembre del 2007. Que incorpora una referencia expresa a la importancia que para los objetivos estratégicos, económicos y sociales de la Unión Europea tiene la participación de los interlocutores sociales, a través de un diálogo formalizado con las instituciones en la Cumbre Social Tripartita para el Crecimiento y el Empleo. A finales de 2007, en el nuevo documento de concertación, se analiza que a lo largo de la vigencia de los dos acuerdos de concertación anteriores se ha detectado en la evolución económica y laboral importantes avances. Se han reducido los diferenciales de crecimiento económico respecto a España y Europa. Han progresado los indicadores de convergencia. Ha aumentado la ocupación y la tasa de actividad. Estos son análisis que se hacen en los acuerdos de concertación sobre los pasados. Asturias alcanzaba la cifra de ocupados más alta desde hacía décadas y se habían recuperado los empleos perdidos en la crisis de los años 80 y 90. Se ha reducido el paro y ha avanzado la contratación y, con ella, el peso de los contratos indefinidos. Aunque quedan muchos retos para afrontar y un reconocimiento unánime de que el consenso se convierte en una pieza clave para el desarrollo económico y social de Asturias. La quiebra de Lehman Brothers, el 15 de septiembre del 2008, marca el inicio oficial de la última crisis, la más impactante y grave desde la Gran Depresión. Asturias entra en esta crisis tardíamente, pero en este caso es diferente a la anterior porque no ha nacido de nuestro sistema productivo, sino que tiene un origen financiero y nos ha venido impuesta desde fuera. En 2009, nuestra prioridad total se centra en el empleo y en preparar todos los instrumentos para hacer frente a esta gran recesión. Uno de ellos es concentrar en la Consejería de Industria y Empleo, donde está ubicado el SEPEPA, todos los instrumentos de formación para el empleo. En el último debate de orientación política, en septiembre de 2010, se hacía un balance de las 3 legislaturas señalando que desde julio del 99 habíamos conseguido más de 40.000 empleos respecto al 99, manteniendo prácticamente el mismo número de habitantes. En el 99 había 63.000 empresas. En el 2010, más de 70.300. Asturias era la comunidad española que más incrementó el PIB por habitante desde el 99 hasta el 2010, con 11,74 puntos porcentuales. El indicador de convergencia con Europa estaba en un 96%. Habíamos impulsado políticas estratégicas e infraestructuras para asegurar otro futuro, actuando también en Europa para defender los intereses de Asturias. Teníamos que hacer frente a una gran crisis, pero estábamos objetivamente en mejor situación para afrontarla. No ignorarán que, además de mi responsabilidad como presidente del Gobierno, estuve en el Comité de las Regiones, ya en la época anterior, como vicepresidente de la FEN, y en los 12 años de presidente de Asturias y en el buró político del Comité de las Regiones. En el documento suscrito por otros interlocutores en el año 2013, al hacer el análisis de la situación existente en esos momentos, se reconoce, con otros interlocutores, que en los acuerdos de concertación entre el 99 y el 2011 se ha detectado que en la evolución económica y social de Asturias ha habido importantes avances, sobre todo en términos de crecimiento y empleo. La formación para el empleo en Asturias, durante el periodo que va desde julio del 99 a julio del 2011, está, por tanto, orientada por los ejes que forman parte de la concertación social y que, a su vez, están definidos en las estrategias de empleo de España y de la Unión Europea. En ese marco es donde hay que situar los cursos de formación que se incrementan desde la Administración del Principado, con la participación de los agentes sociales y empresariales más representativos. Bueno, no dije incrementan, es implementan. El marco normativo
en lo que afecta a la concesión, gestión y justificación de las subvenciones objeto de fiscalización, es un conjunto de normativa comunitaria, normativa estatal y normativa autonómica. La normativa comunitaria más importante del periodo que estamos analizando, lo digo muy someramente, de una forma exhaustiva vienen en los controles que hay de sindicatura, donde reflejan en las auditorías, etc., ¿no? El reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativos al Fondo Social Europeo, el reglamento por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión. Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios, decisiones de la Comisión, aprobatorias de los respectivos programas operativos del Fondo Social Europeo del Principado de Asturias en distintos periodos. En mi época de gobierno me afectaron dos periodos, el 2000-2006 y el 2007-2013 parcialmente. El marco normativo básico es común para el conjunto del Estado, aprobado por el Ministerio con competencia laboral a través del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, según recoge el artículo 149.1 de la Constitución, que atribuye al Estado competencias exclusivas en materia de legislación laboral y que, al amparo de la potestad de autoorganización, puede haber desarrollo autonómico, como hubo en su caso. Es de destacar la Ley 38-2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887-2006, que aprueba su reglamento, muy importante en todos los aspectos de concesión de subvenciones. La Ley 30 de 92, de 26 de noviembre, el régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común. Y luego las leyes presupuestarias de cada año, las órdenes TAS del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, las órdenes TIN, que es el Ministerio de Trabajo e Inmigración, también porque se terminan gastos subvencionables. En cuanto a la normativa autonómica de Asturias, es de reseñar el texto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, que se aprobó en el año 98, el decreto 71/92, por el que se regula el régimen de concesión de subvenciones, que se modificó posteriormente, las respectivas leyes presupuestarias anuales, la Ley 2/95 sobre el régimen jurídico de la Administración del Principado y luego los decretos de estructura orgánica de las respectivas consejerías de Educación y de Industria y Empleo y, de forma específica, el decreto de estructura orgánica del SEPEPA, que se crea en el año 2005 y se modifica posteriormente en el 2009 como consecuencia de la intensidad de la crisis y la necesidad de concentrar todos los instrumentos en el SEPEPA. Respecto al control y fiscalización. Durante todo el periodo que estamos analizando en mi intervención, la mayor parte de los fondos destinados a la formación para el empleo se conceden, gestionan y justifican de forma adecuada. Eso es lo que han concluido los distintos instrumentos de control que han actuado en ese periodo. Los procedimientos de control están definidos en todos los ámbitos. Son muy estrictos y rigurosos. La intervención de las distintas administraciones públicas es rigurosa y exhaustiva. Desde que se inicia la propuesta de convocatoria por parte del SEPEPA hasta la liquidación de la subvención, todos los procesos se realizan con una normativa estricta. La propuesta la aprueba el Consejo Rector, en el que están los representantes de las entidades sindicales y empresariales más representativas, así como la Administración del Principado de Asturias. Se someten a control económico de la Dirección General de Presupuestos e informe de legalidad por parte de la Intervención General del Principado, examinando la adecuación a la normativa española y a la europea y también a las orientaciones del Programa Operativo del Fondo Social Europeo. En el desarrollo de los cursos, el control se realiza por los empleados del SEPEPA, con técnicos asignados para su seguimiento, desde el proceso de selección, el cumplimiento de requisitos de formadores, los alumnos, hojas de firmas, aulas, procesos de evaluación, encuestas de calidad, etc. Se hacen también visitas in situ. Finalizado el proceso, se presentan las justificaciones al SEPEPA. Nuevamente, la intervención delegada vuelve a intervenir en esta segunda fase del proceso para comprobar que está todo bien justificado por el órgano gestor. Si al liquidar una convocatoria no se hubiese justificado todo correctamente, se procede a la revocación parcial o total de la misma. Si la entidad ya hubiese percibido pagos, se procedería al reintegro, que corresponde por las cantidades percibidas y no justificadas. Hay un tercer momento en el que la intervención actúa. En los planes de auditoría de distintos ejercicios, al ser fondos cofinanciados por la Unión Europea, se incluyen en ocasiones auditorías de los propios sistemas de control y gestión. Es decir, los órganos intermedios de control y gestión también son auditados. Y afecta a los gestores más importantes e incluso en algunos casos al organismo intermedio, como decía. También se hacen auditorías de operaciones que hasta la fecha no hayan sido controladas o lleven un pequeño porcentaje de control, con el fin de asegurar la representatividad de la muestra. Al cierre de los programas operativos integrados del Principado de Asturias, en los distintos periodos 2000-2006 y 2007-2013, conforme al artículo 10 del reglamento de la Comisión, se han realizado auditorías de los sistemas de gestión y control del organismo intermedio y de los órganos gestores o beneficiarios finales más relevantes. Además de los controles ya mencionados,
La propia Sindicatura de Cuentas aprobó en el Programa Anual de Fiscalización de 2011 realizar un informe de fiscalización sobre el ejercicio 2009 en cuanto a subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de acciones de formación para la mejora de adaptabilidad y empleabilidad de los trabajadores del Principado de Asturias, cofinanciadas con fondos europeos en un 80%. El 29 de abril de 2013 se produjo en la Junta General del Principado un debate parlamentario sobre el citado informe en el que, por parte de los síndicos comparecientes, se manifestó que las bases y la convocatoria, así como todo el procedimiento de adjudicación, se atuvo a la legalidad, efectuando también algunas recomendaciones. En cuanto a la evaluación de la calidad, eficacia y eficiencia, el SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, elabora con carácter anual planes de evaluación de la calidad, impacto, eficacia y eficiencia del conjunto del subsistema de formación profesional para el empleo y aporta en algunos indicadores información territorializada por comunidades autónomas. Los datos elaborados para el periodo que estoy comentando son totalmente positivos, tanto en alumnos que participaron como en cursos de formación. Asimismo, los indicadores de satisfacción para participantes, tasa de éxito formativo, tasa de multiparticipación, duración de la acción formativa, duración de las prácticas no laborales, tasa de cobertura de desempleados y de ocupados y tasa de inserción laboral. Voy a concluir esta intervención inicial manifestando que durante el tiempo de mi presidencia, desde julio del 99 hasta julio del 2011, no he recibido en ningún momento información de ningún órgano gestor de que se estuviese cometiendo ninguna ilegalidad en la gestión de los cursos, ni en las numerosas auditorías realizadas por el Fondo Social Europeo, ni en las realizadas por la intervención del Principado de Asturias o por la Sindicatura de Cuentas, ni por el órgano de gestión intermedio SEPEPA. Considero, asimismo, por las razones expuestas, que la concertación social y las acciones derivadas de ella en la formación para el empleo impartida en Asturias en ese periodo analizado ha sido un factor importante para hacer frente a los retos de nuestra comunidad y para cualificar a miles de hombres y mujeres con objeto de mejorar su formación y empleabilidad y contribuir así a la cohesión social y al desarrollo económico en Asturias. Muchas gracias, señor Areces. Se abre el turno de preguntas. Comienza el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Lo mejor está por venir. Eso fue lo que usted dijo en la noche electoral del año 2007. Lo que vino después fue, pues, buena parte de las cosas que están juzgando. Caso Marea, caso HITPA, Musel, Niemeyer, Villa Mareína, UGT, la sentencia de la gasificadora, unido a las mayores cotas de desempleo y de migración juvenil. Siempre oímos que los controles eran exhaustivos. Usted, sin embargo, fue declarado responsable político de algunas de las comisiones de investigación que trataban esos temas. ¿Cree que estas investigaciones investigan su mandato y considera que eso era lo mejor que estaba por venir? Bueno, es una pregunta que no pregunta, sino que lo que usted hace es afirmar y someter a una serie de insidias el debate serio y riguroso que debe tener esta comisión. Mire, en lo que respecta a una serie de casos que usted ha mencionado, le voy a decir a usted, y tengo a gala, que durante todo el periodo democrático yo no he sido imputado en ningún caso. Y es más, en algunos de ellos, las denuncias que partieron hacia la Fiscalía fueron instadas por mi propio Gobierno cuando hemos descubierto que había casos de posible ilicitud. En todos esos casos que usted menciona, además de no haber sido imputado, es que algunas organizaciones, como Manos Limpias, y otras que están personadas en esas causas, hicieron denuncias y fueron archivadas. ¿Quiere que le lea los autos de archivo? Es necesario que se los lea. Si quiere, lo hago constar para esta comisión. Si es necesario, tengo los autos de archivo. A pesar de lo cual, usted y su organización política, en las campañas electorales a las que yo concurro legítimamente, y afortunadamente los ciudadanos tienen a bien elegirme, como me han elegido en la última vez hacia el Senado, ustedes hicieron una campaña infame con panfletos, con autobuses, con una serie de acusaciones absolutamente calumniosas de su organización política que no tenían base ni fundamento ninguno y que me obligaron incluso a denunciarlos ante la propia Junta Electoral. Y eso son calumnias e insidias que no tienen nada que ver con esta comisión de investigación a la que vengo seriamente, porque este es un Parlamento al que respeto, porque he luchado durante la dictadura para que el sistema democrático tuviese todas las garantías, para que tuviese división de poderes, para que respetásemos la independencia judicial, para no utilizar torticeramente a las instituciones democráticas, como a estas comisiones se las quiere utilizar a veces, y vengo aquí a servir a Asturias seriamente con representantes que no den insidias
ni hagan planteamientos que no tienen nada que ver con el contenido de esta comisión. Hay 7 procesos judiciales abiertos durante su mandato. ¿Usted cree que los controles fueron exhaustivos? ¿Cree que, y yo no estoy diciendo más que lo que es evidente, que hay 7 procesos judiciales abiertos y yo no sé si considera que y es relevante para esta investigación, es precisamente, yo creo que el centro, si el control de la ejecución, el control del gasto fue adecuado? Mire, yo respeto la independencia judicial profundamente. Creo en una justicia democrática y lo voy a seguir haciendo, aunque algunos quieran utilizar torticeramente las comisiones de investigación para influir en las decisiones judiciales, para tratar de sacar conclusiones sin las garantías que tienen los procedimientos que se hacen en los procedimientos judiciales, cosa que está prohibida expresamente por el Tribunal Constitucional y no solo está prohibida, sino que está, en un momento dado, penada si se vulnera ese derecho tanto de los participantes como de las instituciones que estén sometidas a juicios paralelos en el ámbito político. Por tanto, al creer profundamente por la independencia judicial, al haber luchado para que este país fuese democrático, al creer en la llamada Constitución del 78, que algunos la denominan régimen del 78 peyorativamente, voy a seguir luchando siempre por ello. Los procedimientos judiciales respetan la presunción de inocencia y respetan la independencia judicial para que se hagan con todas las garantías para las personas que están allí. Y algunos de ellos, cuando la Administración ve que hay elementos que pueden ser causa de responsabilidades de índole penal, se trasladan y allí se dirimen. Lo que nunca voy a apoyar es que se hagan juicios paralelos. Como presidente del Gobierno de Asturias, lo que he dicho en mi intervención es que durante todo el periodo que fui presidente, ningún órgano de control, que han sido exhaustivos, que todo el mundo coincide que el sector este de la formación es uno de los sectores más chequeados exhaustivamente por diversos ámbitos, el ámbito europeo, el ámbito nacional, porque hay que recordar que el SEPE tiene competencias propias en cursos de formación que no están gestionados por el Principado, ni que se decían aquí las cuestiones, y también por el propio SEPEPA de Asturias. En todo eso, y yo creo en los funcionarios, creo en la honestidad de las personas, no se ha detectado en ese momento y en esos años irregularidad alguna. Si posteriormente en auditorías aparecen elementos que pudieran ser constitutivos de delito y se llevan al ámbito judicial, respetemos eso, respetemos el procedimiento. No hagamos un procedimiento paralelo donde personas que se han personado en ese procedimiento judicial vienen al ámbito político a hacer un juicio paralelo para tratar de influir la decisión judicial, porque eso no es admisible en un Estado de Derecho. Y como creo profundamente en ello, por eso le respondo y le digo que en mi periodo no ha habido en los instrumentos de control de los cursos de formación ningún elemento de ilicitud declarado específicamente en las auditorías, en la sindicatura y por las personas que han participado en él. Me parece sorprendente que ningún elemento de control de la Administración encontrase en algunas prácticas. Les resumo algunas prácticas que algunos de los comparecientes han puesto sobre la mesa aquí, para que usted tenga constancia. Autoalquiler de casas del pueblo o el edificio Bicasa de Gijón para obtener un beneficio en cursos de formación, alquiler de locales equipados para obtener ese sobrecoste, alquiler de equipos informáticos, imputación de gastos de trabajadores o de gastos de estructura que un poco tienen que ver con la formación, incluso compra de un local por 1,2 millones de euros de formación con una operación que uno de los funcionarios que ha tramitado el expediente le parecía irregular la acción de uno de los consejeros de su gobierno, uso de subvenciones de inmigración para otros fines distintos a la atención a inmigrantes, ¿no? Estas son algunas de las prácticas que entiendo que usted dice que no tiene conocimiento de ellas, que no tuvo ningún conocimiento, que ningún órgano de control de la Administración tuvo conocimiento de cosas que comparecientes lo han señalado aquí y posteriormente han llegado a los juzgados, ¿no? Yo la pregunta que le quiero hacer sobre esto, porque entiendo lo que me va a decir al contrario, y es algo que sobrevuela durante toda la comisión de investigación, es si hubo trato de favor a un sindicato en particular por parte de su gobierno en relación a una afinidad o militancia compartida. El año 2010 usted recibía la medalla de oro de UGT, al año siguiente Justo Braga le pedía que se merecía estar como ministro de Trabajo. Es evidente la vinculación entre miembros del Gobierno
y cargos de UGT. Varios comparecientes han dicho que el control a una organización sindical estuvo coartado por la existencia de esa afinidad personal. Yo le quiero preguntar si eso es cierto, si hubo votado a favor o hubo connivencia en el control. Eso no es cierto, es falso, eso son infamias que usted está aquí vertiendo. No, yo no. Sí, usted está vertiendo esto porque son infamias que, además, muchas de las cosas que menciona no tienen nada que ver con lo que aquí es objeto de esta comisión. Aquí no tiene nada que ver. Usted está tratando de hacer una causa general. Déjeme hablar, que ahora me corresponde a mí hablar. Yo le escuché a usted. Usted, al no poner en esta comisión un periodo, por eso les decía que era un elemento grave de lo que aquí está pasando, en la época de la dictadura, si algunos no la vivieron porque son muy jóvenes, se llamaban causas generales a lo que hoy son organizaciones democráticas, etc. Y las causas generales era cuando se trataba, sin achacar en concreto objetivos, era desmantelar, contaminar, difamar. Cuando no se pone plazo a algo, se convierte en una causa general. Y lo que esto no puede ser en modo alguno, porque no lo tolera el sistema democrático ni el sistema judicial, es hacer causas generales contra instituciones que no están aquí sometidas a juicio, que las están calificando en términos que deberían, si ustedes tienen conocimiento de irregularidades, ir al ámbito judicial para que se diriman con todas las garantías procesales, que aquí no las hay. Porque no olviden que estas comisiones están sometidas a garantías. Déjeme hablar. No, disculpe, señor Areces. No, ¿Cómo que no? Hemos escuchado su interpretación. Yo voy a responder a lo que me está diciendo. Usted no me deja hablar. Lo que está haciendo usted es no me deja hablar. Evaluar el cometido de esta comisión. Yo estoy pidiendo. No es el cometido. ¿Y lo que ha dicho el señor Ripa es el cometido? No, responda simplemente. Que si yo tengo connivencias con la UGT. Simplemente a la pregunta. Esta Cámara actúa con total independencia. No le corresponde a usted evaluar si esto se considera una causa general. Pido amparo a mis derechos, al derecho al honor que está en la Constitución española. Yo quiero pedir amparo a mis derechos. No tiene la palabra. El contenido de la comisión le ha sido comunicado y explicado al inicio de esta comparecencia y, por tanto, se va a remitir usted como el resto de los que van a preguntar a lo largo de la comparecencia, pero no reitere su juicio de valor sobre el contenido de la comisión de investigación, que es una comisión de investigación también de carácter político, porque esto no es un juzgado. Efectivamente, aquí no estamos juzgando una causa, ni estamos evaluando aquí los tenemos hechos. derechos. Claro, por supuesto. Si considera que se ha vulnerado algún derecho, lo comunica a la mesa de la Cámara. Aquí yo he tenido que escuchar que hay una connivencia del Gobierno con UGT porque algunos de nosotros, al parecer, hemos recibido una medalla o cosas similares. Eso es una infamia. ¿Usted va a defender mis derechos como mesa? Se formula una pregunta. Usted tiene a bien responder sí, no o lo que considere, pero cíñase a la pregunta que se formula aquí. Primero, no está ni en el ámbito del objeto de esta comisión, ni es razón para que en una Cámara parlamentaria se someta a una causa general, a una organización política constitucionalmente reconocida. A esta comisión de investigación no lo determina usted, está para eso la mesa y la presidencia de esta Cámara. Yo tengo derecho a responder a su pregunta. Sí, finalice, por tanto, la respuesta y céntrese a la pregunta. Sí, claro que voy a finalizar la respuesta, pero podré hablar lo que a mí me parece, ¿no? Un rato hablando, no se le ha cortado una absoluto. Me ha preguntado si yo había favorecido la connivencia con organizaciones políticas o sindicales, y en este caso concreto con la UGT, le digo, no. La UGT es una organización sindical absolutamente independiente del Gobierno, como lo es Comisiones Obreras y como son las organizaciones empresariales que participan en el ámbito de la formación. Absolutamente independientes. La prueba es que los hechos históricos demuestran que así ha sido, que hay momentos donde han entrado en colisión con las propias organizaciones políticas que pueden tener más o menos afinidad, pero que no es una correa de transmisión ni es que desde un Gobierno, simplemente por si se tienen simpatías o no, se puedan favorecer actuaciones ilícitas. De ninguna manera. Lo niego rotundamente. Última pregunta, señor diputado. Dos cuestiones que usted conocía. ¿Conocía la operación de la Cooperativa de Viviendas de Langreo que permitió la venta de un local a Infastur por 1,2 millones de euros y que la revocación no fue llevada a cabo por un consejero de su gobierno, además, a pesar de haber informes técnicos? Y luego, ¿qué utilidad usted considera que tenían, si se produjeron durante su mandato, cursos de formación como cursos del carnet de conducir, que parece ser, según han denunciado, podían haber sido no dados a la población general, sino a unos determinados, si conocía esas prácticas y esos cursos, y si consideran, en definitiva, ¿no?, que la formación durante su mandato
ayudó a generar empleo o lo que provocó es que esas leyendas urbanas, como usted definía y definió y menospreció a los jóvenes que estaban emigrados, si usted considera que poco ayudó, que lo que vivimos después de su mandato fue las mayores tasas de emigración de la juventud asturiana y poco la formación que usted impulsó, que no fue, por lo visto, eficaz y que lo único que favoreció fue coger la maleta y marchar. ¿Qué utilidad considera que tenía la formación y si considera que los cursos y la programación fue adecuada al respecto? Bueno, ¿y todas estas preguntas tienen algo que ver con lo que estamos aquí debatiendo? Pregunto. A juicio de esa presidencia, sí, cooperativas de vivienda. Yo quiero aclarar lo que se me está preguntando. Que se están decidiendo sin contar con los miembros de la mesa. A mí me gustaría que quedase constancia en el acta de la comisión que quise entender que el compareciente solicitó amparo a la mesa y el presidente, sin consultar a los miembros de la mesa, no le dio el amparo al compareciente, con lo cual yo como miembro de la mesa quiero que quede constancia en el acta de la comisión que discrepo de la actitud del presidente, que no se reunió a la mesa y que el presidente habla en nombre de la mesa cuando los miembros de la misma no hemos podido dar opinión sobre la misma. Pero yo sí que creo que tiene sentido. Usted me ha preguntado. Es el turno del compareciente. Si opinamos todos, opino yo también. Es el turno del compareciente que tiene que responder. Solo faltaba. Vamos a ver. Cooperativas de viviendas. ¿Forma parte esto del objeto de la comisión? Pregunto. ¿Pero usted está afirmando que se pagó con fondos de formación? Esto es muy grave. Usted está acusando de un delito. ¿Está probado? ¿Dónde está probado eso? ¿O está preguntando? Esto es una manera de actuar que yo, desde luego, no la puedo tolerar. Esto es una violentación de todos los derechos, del compareciente, pero también de los procedimientos que tienen que utilizarse en una Cámara parlamentaria. Esto es insólito, porque además se está hablando de una cooperativa de vivienda. ¿Pero qué tiene que ver la vivienda con esto que estamos haciendo aquí? Me está hablando de leyendas urbanas, de que yo soy prácticamente el culpable de la quiebra de Lehman Brothers, porque después de mí vino la gran crisis. Y vino la gran quiebra de Lehman Brothers y, claro, todo lo de formación que hicimos en el periodo pues no fue efectivo para... ¿Pero usted de qué me está hablando? ¿Esto qué es? ¿Es serio? Pasamos el turno de preguntas al Grupo Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Areces. Sí, buenos días. Por circunscribir el marco y preguntándole su valoración y su opinión política, a partir del año 1999 que usted asume responsabilidades. Bueno, efectivamente, como usted dijo antes, fueron años de crecimiento económico, de creación de empleo, de creación de empresas. ¿Qué motivó al Grupo Parlamentario Socialista y también a su Gobierno a darle al Consejo Rector del SEPEPA la arquitectura de representación que se constituyó en el año 2005? ¿Habían ustedes detectado que esta nueva arquitectura podía responder mejor al interés general? Es decir, ¿consideraban ustedes que en qué medida podía ayudar a esta nueva arquitectura? ¿Por qué ustedes la implementaron? No entiendo. Esto sucedió prácticamente en toda España, porque además, digamos, todo este sistema de cursos de formación va cambiando a lo largo de la historia y luego, sobre todo, los traspasos, como he hecho, bueno, muy someramente en mi intervención, los traspasos motivan de que los órganos no tienen todas las competencias. Por ejemplo, el SEPEPA, antes de su creación en 2005, había una agencia regional que tenía lo que en aquel momento era como se llamaban órganos desconcentrados, como en la época, antes de las transferencias autonómicas, había órganos del Estado en Asturias actuando desconcentrados pero dependientes de Madrid, ¿no? Entonces, el SEPEPA en aquel momento no tenía, porque el criterio que se había seguido en casi toda España, en todas las comunidades autónomas, era que el sistema de formación integrase la formación en su conjunto, tanto la reglada como la ocupacional, ¿no? Pero en aquel momento, estamos en el año 2009, y el 2009 ya es una crisis imparable, ¿no? Una crisis que se detecta en el mundo, que repercute en Europa, repercute en España, y hay un decreto, incluso a nivel estatal,
que ya recomienda ir integrando esos dispositivos para poner en marcha fundamentalmente impulsar las políticas activas. Entonces, esa es la manera en la que, al integrarlos en un solo organismo y al crear lo que se llama el Observatorio de las Ocupaciones, entonces, claro, ya tienes una manera de actuar sobre el territorio mucho más afinada, viendo qué cursos son necesarios, qué cursos no, porque ese Observatorio de Ocupaciones es un instrumento básico para que luego el Consejo Rector pues pueda dirimir de todo eso cómo producir la oferta, ¿no? Entiendo que, no sé si el diseño de los consejos rectores o similares en otras comunidades autónomas, entiendo que el poder, la administración y el poder político, por decirlo de alguna manera, y no tenemos opinión a priori, reivindica un papel, ¿no? Porque le da prácticamente el voto de calidad en ese sentido, ¿no? Había 2 representantes de las organizaciones empresariales, 2 representantes de los sindicatos legalmente representados, 3 miembros elegidos por el Gobierno y, digamos, el voto de calidad en ese sentido, en caso de empate, por decirlo de alguna manera, lo tenía la Administración. Es decir, ¿detectó usted que eso podía, o sea, diseñaron ustedes porque esa nueva arquitectura podía mejorar el control desde las instituciones públicas, desde el poder político, de prácticas que se habían hecho? Porque había habido algunos escándalos en años anteriores. ¿Fue esto la motivación? No en Asturias, no en Asturias, sino en España. Yo, sinceramente, sí, entiendo su pregunta perfectamente. Mire, le contesto. Yo creo que eso sucedió con un criterio de lo que estaba sucediendo en aquel año. Hay que situarse en el año 2009, ver lo que estaba pasando. Ya en España la crisis está entrando, aunque en Asturias entra tardíamente, todo hay que decirlo. Entra tardíamente, incluso se sigue creando empleo en Asturias hasta épocas avanzadas de la crisis. Seguimos teniendo presupuestos bastante inversores, pero claro, ya se están notando los efectos. Y todo el mundo coincidía en que lo importante no era ya tanto control, que lo hay y lo hubo siempre, sino que lo importante era ser eficaces, ¿no? Eficaces en las respuestas y, sobre todo, activar muchísimo las políticas de empleo para aquellos colectivos de desempleados que necesiten recualificarse, ¿no? Porque es evidente que digamos, las políticas de formación no dan empleo de forma directa, dan empleabilidad, probabilidades de, ¿no? Y luego se mide la eficacia de todo ello, pero en realidad eso yo creo que fue un criterio de tipo político. Y luego, esto nace de la ley del Principado. Es que el órgano, el SEPEPA, en el fondo es una ley que se hace aquí unánimemente. Y se hace unánimemente, se hace tripartito y paritario, y únicamente se le da voto de calidad cuando se tomen decisiones que ponen en cuestión el funcionamiento del propio órgano, casi en ocasiones límites. Porque aquello fue una decisión del Parlamento. Es decir, el Gobierno en el anteproyecto, creo recordar que no iba exactamente, era un órgano más estructurado, pero la voluntad de la Cámara, que se respetó íntegramente, fue hacer un órgano tripartito y paritario. Creo recordar que tenía la FADE, me parece que era 2, los sindicatos más representativos, que esa figura se ha utilizado siempre, 1 y 1, y luego el Principado, 4, y la figura del presidente, que alguien tenía que ser, pero que no podía dirimir cualquier situación con voto de calidad. Tenía que ser ocasiones muy excepcionales. Efectivamente, y en paralelo, que yo he hecho esta pregunta antes, aparte de los fondos de formación vía SEPEPA, en estos años se reciben también cuantiosos fondos, por ejemplo, entre el año 2007 y 2011, de los fondos mineros, de formación, vía becas y vía formación. ¿El Principado tenía algún tipo de responsabilidad en el control de estos fondos? Por ejemplo, en concreto, entre el año 2007 y 2011 fueron 219 millones de euros. ¿O no? Era efectivamente, como se dijo aquí antes. Que yo sepa, no, el Principado no controlaba, porque esto provenía del ámbito estatal. Y lo mismo que pasaba con el Forcén, ¿no? Cuando el tripartito paritario. ¿Por qué? Porque provenía, como en el caso del Forcén, provenía de cuotas de trabajadores y de empresarios, que una parte de ellas se distribuían y ellos actuaban con criterios propios, pero siempre existieron controles por parte de la Administración del Estado. El SEPE, por ejemplo, el Servicio Público de Empleo, controlaba el Forcén, los fondos mineros, el Estado, porque era de ahí de donde provenían. Pero creo recordar que no era aquí donde se dilucidaba el control de esos fondos.
A partir de, ya no está usted presidente del Gobierno, a partir del año 2012 empieza a haber algunos cambios que se materializan en el año 2015 con que haya una concurrencia competitiva respecto a la oferta de los cursos de formación. Me gustaría escuchar su valoración política sobre si esta nueva normativa supuso un avance respecto al modelo anterior, pues cómo lo valora usted desde un punto de vista político o no, sin embargo, o le parece que fue una regresión y que el modelo anterior era un modelo más adecuado. Bueno, la verdad es que ya no forma parte del periodo en el que yo estoy presidente. He venido aquí pues en carácter de presidente del Gobierno en esa etapa y además encantado de venir aquí a colaborar con la Cámara y a buscar soluciones que mejoren la situación siempre de todo. Todo se puede mejorar en la vida. Esta parte del 2012-2015 no puedo opinar de ello. Sé opiniones que se vierten de que si los requisitos establecidos a veces dificultan más la gestión de tal, pero sinceramente no son opiniones rigurosas que les pueda dar con carácter de que yo estaba al frente del Gobierno y por tanto tendría que tener criterios propios. No añadiría nada a lo que ustedes están tratando de investigar o de orientar. Bien, por último quisiera preguntarle lo siguiente, que es una suposición, pero que está basada en nuestro caso en opiniones que se han vertido en esta comisión. En concreto, siendo, creo, usted alcalde de Gijón, ustedes llegaron la corporación llegó a un acuerdo para ceder algunos locales en el caso concreto que ya se citó antes, por ejemplo, de Picasa, supuestamente locales cedidos de manera gratuita, que luego una sociedad de una organización social, en este caso de la OGTEZ, por medio de una sociedad instrumental, alquilaba los locales para los cursos de formación. ¿Puede usted confirmar este convenio y en qué condiciones llegó la? Yo estoy aquí en calidad de presidente desde el año 99 al 2011. Como alcalde de Gijón, naturalmente que durante 12 años intervine muchísimo en impulsar planes de empleo, en revitalizar la ciudad, en modernizarla, en cambiarla, creo que para bien. Los ciudadanos así lo reconocieron. En aquellos momentos, no recuerdo ya, creo que alguna cesión porque Picasa, si es lo que usted está refiriéndose, fue una operación que tuvimos que hacer muy compleja para resituarlo en un polígono industrial y quedaron instalaciones allí sin uso y se cedieron seguramente, eso sí, creo recordar vagamente, pero ya más de esa percepción no tengo ninguna información que le pueda. No obstante, en el Ayuntamiento de Gijón tendrá usted, supongo, el expediente a disposición. Pasamos al turno de preguntas de Fuera Asturias. Gracias, presidente. Buenos días, don Vicente. Sí, buenos Gracias días. por estar aquí, por explicarnos. Bueno, porque entiendo que hoy sí sabía usted a qué venía aquí, ¿no? Quiero recordar que hace 4 años, cuando la Comisión de Investigación de Niemeyer, ahora también en el mes de enero, estaba usted sorprendido porque no sabía muy bien para qué tenía que venir. Y hoy pues me congratula saber que sí sabe para qué está aquí. Ya se han hecho preguntas de las que yo también le hubiera hecho, con lo cual solo me quedan ya estrictamente 2 que van directamente a lo que es en sí esta comisión de investigación. Por un lado, como habrá visto en la información que se le ha trasladado, queremos saber sobre las eficacias de estas políticas desarrolladas con la gestión de la formación. Entonces, a mí me gustaría preguntarle si durante sus 12 años de gobierno en Asturias ha tenido datos realmente de estas eficacias, de estas medidas formativas, cómo han afectado a la empleabilidad en Asturias. Pues sí, he tenido datos porque ya que tenía que venir aquí, como acudí en su momento a esa otra comisión y como acudo a todas, porque a mí lo que me extraña siempre, permítame que les haga un comentario, es que habiendo tenido en el periodo, como es una comisión ilimitada, hay 6 presidentes en vida, pero resulta que yo soy el que se cita, no sé cuál es la razón exacta, yo encantado de venir, pero créanme que me sorprende tamaña objetividad. Bueno, pues los datos que tengo sobre el periodo que a mí me ocupa
están proporcionados y están a su disposición porque hay un órgano que evalúa, como les acabo de decir, que es el SEPE. Evalúa. Y yo, cuando vengo, me tomé la molestia, que no es molestia tampoco, de ver unas notas. Datos. Entre 2005 y 2011. Alumnos formados, 94.000. Cursos de formación, 8.795. Bueno, los datos los reelaboré a base de leerme todos esos informes a lo largo de años. En el periodo, por ejemplo, en el último periodo, 2010-2011, alumnos formados, 30.673. Cursos de formación, 2.902. En 2011, Asturias realiza un notable esfuerzo en gestión de formación, un extraordinario esfuerzo. Y la eficacia financiera en ese ejercicio dice cursos ocupados, cursos para ocupados, la eficacia, la definición de la eficacia y de todos los estándares están elaborados en esos informes y explicados allí. Más del 100%. Media de España, el 61,7%. Los cursos para desempleados, eficacia en Asturias, más del 100%. ¿Por qué? Porque en la financiación hay una circunstancia también que hay recursos a veces que se añaden a los que se reciben de estas subvenciones y se hacen extraordinarios. Entonces, la media de España era 59,4. Asturias es la única comunidad que ejecuta más de ese 100% del crédito inicialmente asignado. Bueno, luego, en los años, por ejemplo, últimos de mi mandato, que se puede recopilar también, para tener una indicación al menos de todo esto, porque es exhaustivo, en el ítem satisfacción de participantes, sobre un valor máximo de 4 puntos, en el año 2010, Asturias tiene entre 3,4 y 3,5, exactamente igual que a nivel nacional. Y en el 2011, Asturias tiene 3,4, exactamente igual que a nivel nacional. En la tasa de éxito formativo, desempleados, para desempleados, en el 2010, 95,6%. Y a nivel nacional, un punto más, 96,5%. En el 2011, también 95,6 y 96,5, pero son estándares muy elevados. Tasa de multiparticipación de desempleados, 1,34 en el 2010 en Asturias, más baja a nivel nacional, 1,22. En el 2011, en Asturias para desempleados, 1,20, a nivel nacional más baja, 1,12. Para ocupados, en el 2010, en esa tasa, 1,26, a nivel nacional un poquito más alto, 1,37. En Asturias, en el 2011, 1,20, 1,33 a nivel nacional. En otro indicador, duración de la acción formativa. En Asturias, las acciones formativas son sustancialmente, la duración es mayor que en el resto de España, el promedio. Ahora se lo voy a decir exactamente. En Asturias, 183,7 horas, duración media para desempleados y ocupados, y en España 123,6. Y en el 2011, 377 y 357. Es decir, más elevado la duración de la acción formativa en esos años en Asturias que en España. Por ejemplo, otro indicador, duración de prácticas no laborales. En Asturias en el 2010, 193,3. A nivel nacional, 131,28. Mucho menos, ¿no? En el 2011, Asturias, 1.408 y a nivel nacional, 1.060. Tasa de cobertura de desempleados, 16,1 en Asturias, a nivel nacional, 8,6 en el 2010. Para ocupados, tasa de cobertura, 14,6 en Asturias, a nivel nacional, 13,9. En el 2011, tasa de cobertura de desempleados, 7, a nivel nacional, 6. Para ocupados no tengo datos de Asturias, no los encontré, y a nivel nacional 16,61. Y la tasa de inserción laboral por cuenta ajena, en Asturias 47,7, a nivel nacional 46 en el año 2010. Y en el año 2011 48,6 en Asturias y a nivel nacional lo mismo prácticamente. Bueno, pues saqué estos datos como muestra de que hay indicadores, que hay evaluaciones y que se cubren, y esto sí que está plenamente en el objetivo que tiene esta comisión. Y bueno, me alegro que me haya hecho esa pregunta porque demuestra que todas estas cuestiones y estas acciones no solamente fueron implementadas, no solamente fueron controladas, sino que también fueron evaluadas. Bien, le agradezco los datos y solo una cuestión que le quiero referir
Estos datos que nos ha trasladado son del SEPE, del Servicio de Empleo Español. Sí. El Servicio Público de Empleo tiene sus propios datos. Es decir, aquí estamos evaluando estas cuestiones que competen con la formación en Asturias. Este tipo de evaluaciones se remiten a Madrid y utilizan datos de campo que recluta el SEPE, lógicamente, claro. El SEPEPA, perdón. El SEPEPA, es decir, podríamos Pero esto buscar... es de SEPE. Es más, tengo la publicación, si quieres se la enseño. Pero... No hace falta, gracias. Hay también de otros años que no corresponden a mi periodo, que las tengo. Sí, sí, lógico. Pero bueno, en fin. Yo lo que quería saber es si realmente en Asturias teníamos, sobre todo por la empleabilidad, claras las estadísticas de decir qué cursos de formación tienen mayor empleabilidad, si realmente esto se tiene en cuenta a la hora de la siguiente programación. Esa información numérica y real de datos es la que me gustaría saber si existe. Sí, mire, yo sobre todo le voy a trasladar mi propia impresión del periodo que yo viví y que creo que lo hago absolutamente con toda sinceridad. Hay pocas cosas que tengan tantos ojos examinándola y de tanta participación como lo que estamos aquí debatiendo. Porque fíjense, primero hay un marco normativo que la gran fuerza del marco normativo es europeo y estatal. En realidad aquí, bueno, se desarrolla lo que está allí. Pero luego, claro, los ojos que están mirando esto son los agentes sociales. Es decir, ¿quién es más interesado en que todo esto tenga eficacia? Los propios, es decir, se consulta a los agentes sociales, cada uno en su ámbito, a los agentes empresariales y sindicales. Luego, por otra parte, hay un observatorio de ocupaciones. El observatorio de ocupaciones se creó precisamente para eso y se creó en el marco de la concertación social. Y el observatorio de ocupaciones es el que está analizando el comportamiento del mercado, las necesidades, lo que se les transmite. Luego, el Consejo Rector, obviamente, instrumenta y hay unos técnicos que pueden determinar las cosas, pero es obvio que tenemos una serie de elementos, normativa, por ejemplo, lo que significan los catálogos de ocupaciones es normativa que viene de Madrid. Cuando me preguntan, por ejemplo, de cursos que se dice que si daban carnés de conducir, no hay ningún curso que pueda dar un carnet de conducir. Eso no puede ser cierto. No lo puedo creer, que den carnés de conducir. Los carnés de conducir los da la Administración competente. Hay cursos que vienen en el catálogo y que dan formación que luego los trabajadores pueden encontrar empleo si es que tienen determinados instrumentos, porque ustedes saben que en las ofertas de empleo muchas veces se pide ese carnet. Pero son formaciones que vienen en el catálogo. Yo dudo mucho de que haya algún curso que haya dado carnés de conducir. Lo niego tajantemente. Entonces, estas cosas yo creo que se está a veces sospechando de comentarios que se hacen en la calle, que se hacen en ámbitos que no tienen el menor rigor, y lo que hay que hacer es ser un poco rigurosos. ¿Que se pueden mejorar los cursos? Claro, todo en la vida es mejorable. Hay que tender a mejorarlo. Y es más, la normativa misma, el propio trabajo suyo en los parlamentos, no es mejorar las leyes que existen, adaptarlas a la realidad. En realidad, ¿qué es lo que hacen en cada legislatura? Una adaptación de la ley y cuando hay realidades que no contemplan las leyes, se hacen regulaciones. Y eso es lo que hay. Pero a nadie se le ocurre decir que la ley del año no sé cuántos, que era un desastre, porque la de hoy, no sé qué. Analizar los problemas del pasado con los ojos de hoy. Eso, vamos, eso no es riguroso. Y entonces le agradezco que me dé la ocasión de manifestar al menos mi opinión. Hay muchos elementos para llegar a la conclusión de que todo el mundo, en épocas de crisis, tiene la intención de ayudar a la gente a mejorar la empleabilidad. Pero hay veces que las circunstancias económicas y las circunstancias que nos llevan a elementos que no están en nuestras manos. Los cursos de formación no pueden garantizar al 100% el empleo de la gente. Son elementos de empleabilidad y ya se sabe además que la formación, cuanto más cualificada, más facilidades para encontrar empleos, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que se ha hecho con rigor y con una buena voluntad de hacer lo mejor para los trabajadores y para las trabajadoras de esta comunidad. Solo una aclaración. Vamos finalizando. Sí, presidente. Sobre los cursos de formación para el carnet de conducir, sí que existieron. Creo que al día de hoy ya no están. Cursos también para camión, cursos para... Porque en aquel momento se consideraba que era una forma de mejorar la empleabilidad. Sí, sí. Otra cosa es que me imagino que el examen final pues fuera en el organismo competente, en la Dirección General de Tráfico. Pero yo entiendo que sí, que yo no creo que haya ningún sindicato que haya expedido carnets de conducir. Creo yo, no lo sé. Evidentemente el sindicato no, pero sí el curso a través del cual luego se podía
sacar este carnet a coste cero. Todo lo que estaba en el catálogo de ocupaciones, hablando. que estaban, además, ese catálogo se elaboraba en Madrid muchas veces, y aquí el observatorio lo que hacía era detectar el mercado laboral para ver dónde había carencias y fortalecer los cursos de donde había carencias, ¿no? Es el turno del Grupo Izquierda Unida. Gracias, presidente. Sí, gracias, presidente, y buenos días, señor Areces. Quería hacerle alguna pregunta relacionada con su época como presidente de nuestra comunidad, y la primera sería si durante esos años su gobierno elaboraba las convocatorias o ya venían, en cierta forma, predeterminadas por una normativa de un marco estatal. Bueno, vamos a ver, el SEPEPA tenía unos instrumentos que había que respetar, como es lógico. Si quiere, se lo voy a relatar. Vamos a ver. Vamos a ver. Con objeto de orientar los cursos y los programas hacia donde más necesarios eran y obtener la mayor eficacia, todos los años se realizaba por parte del Observatorio de Ocupaciones del SEPEPA un estudio de cuáles eran las profesiones en las que existía un mayor número de demandantes de empleo en las oficinas. ¿Qué profesiones eran las más demandadas por el mercado laboral? ¿Qué perspectiva de profesiones iban a ser demandadas en el medio y largo plazo? De esta manera se determinaban las familias profesionales en las que había que programar cursos en cada convocatoria. O sea que ya se partía de ese trabajo. Bueno, el Observatorio de Ocupaciones no existió históricamente desde el principio. Existió en un momento, como les dije, a partir de la concertación. Incluso hay años donde se producen cambios. Por ejemplo, en el año 2010 se establecieron 5 criterios medibles. Por ejemplo, que además fuesen no solo medibles, sino claros y transparentes y conocidos por todos, para resolver convocatorias y adjudicar la impartición de cursos. Primero, el grado de inserción de los alumnos participantes en los cursos realizados el año anterior. Por parte del SEPEPA se chequeaba, a través de la afiliación a la Seguridad Social, que alumnos de los que habían realizado un curso el año anterior se encontraban de alta como trabajadores en los meses posteriores a la finalización del mismo. Grado de satisfacción de los alumnos que habían realizado cursos en la anterior convocatoria. El SEPEPA realizaba una encuesta anónima a todos los alumnos al finalizar el curso en el que participaban y de esa encuesta se extraía la puntuación de la entidad solicitante en ese punto. Ofrecimiento de prácticas en empresas a los alumnos participantes en la formación por parte de las entidades solicitantes primándose a los que lo hacían. Certificaciones en calidad homologadas que poseía la entidad que concurría a la convocatoria, porque esto fue a partir del 2010. Por ejemplo, esto es un requisito también importante de calidad, ¿no? Para introducir calidad ya en la propia. Gestión administrativa por la entidad solicitante de los cursos que la misma había impartido en la convocatoria anterior. Del resultado, tanto de la inserción como de la encuesta de satisfacción, eran publicados en la web del SEPEPA, con lo que cada entidad participante en una convocatoria conocía cuál iba a ser su puntuación en relación a los criterios usados para resolver la misma. O sea que había una transparencia también. Una vez adjudicados los cursos a distintas entidades, se publicaba en la página web del SEPEPA, denominada Trabajastur, la relación completa de todos ellos, tanto del Plan FIC como del Fondo Social Europeo, con expresión concreta de la fecha, los lugares de impartición de cada curso, de cada uno, así como la entidad que lo impartía. Y todo ello con el ánimo de que cualquier demandante pudiera optar por los que más le interesasen en función de la materia, el lugar o la fecha de impartición. Gracias. Durante su etapa como presidente, ¿conoció algún malestar relacionado con la gestión o con la realización de estos cursos? Pues sinceramente les digo, no. Es decir, conocimos sugerencias, mejoras. Bueno, pues podría haber seguramente cosas que se podrían haber hecho de otra forma, como pasa en toda organización humana, pero lo que es malestar relacionado con posibles ilegalidades o cosas de ese tipo no he conocido en ningún momento ninguna, por ningún órgano gestor ni ningún órgano de control, porque dense cuenta que la independencia, además, en las actuaciones de control de la gestión era de tal índole que estos organismos, cualquier anomalía de tipo de ilegalidad, tendrían que haberlo notificado e instruido de cara a la Fiscalía, porque se hizo en otras ocasiones. Las organizaciones humanas no son perfectas en su totalidad. Cuando se detectan irregularidades que puedan tener algún comportamiento de ilicitud, es la obligación de los funcionarios de instar a los órganos superiores y de dirigirse a otros ámbitos. Pero eso no ha existido. Ha habido elementos correctores, de criterios de reintegro, etcétera, que todo el mundo conocía, máxime cuando en un momento dado se anticipaba
la subvención, luego había que justificarla, si no coincidían los resultados había que reintegrar la diferencia y, bueno, todo ello formaba parte de las correcciones que se hacían en momentos dados. Pero no hubo en ningún momento ninguna ilicitud que se hubiera producido y que, por tanto, hubiese dañado intereses y que, si se conocieron a posteriori, serán los órganos jurisdiccionales competentes los que lo diriman, ¿no? Las responsabilidades de cada cual. Y, por último, quisiera abordar con usted la cuestión de los mecanismos de control, que se habla mucho de ellos en esta comisión, como no puede ser de otra manera, yo creo. Quisiera preguntarle si usted, durante todo ese tiempo como presidente, si los juzgó como suficientes y a la vez como exigentes, o si en algún momento pensaron hacer alguna modificación en los mismos. Miren, los organismos de control casi estaban pautados todos, ¿no? Porque tanto el papel de la intervención como de la sindicatura de cuentas, como de las auditorías del Fondo Social Europeo, que funcionaban con criterios emitidos por la Unión Europea, como lo que pudiera suponer otros instrumentos de control, no eran decisiones del Gobierno, eran órganos que tenían ya unas pautas y una normativa para ello. La normativa, si quieren recogerla, ya digo que en cualquier informe de sindicatura, en ese mismo que hemos mencionado en el 2009, pueden recoger ustedes todas las normativas de carácter europeo, estatal y del propio Principado de Asturias. En general, por ejemplo, la fiscalización por parte de la Intervención General del Principado de Asturias de cada una de las convocatorias se hacía con carácter previo a la aprobación, cuestión que se llamaba comprobación de legalidad y su publicación en el BOPA, etcétera, verificando que estaban ajustadas a la legislación vigente. Había un control y verificación por parte de los funcionarios del SEPEPA de la capacidad de concurrir a la convocatoria y de la aportación de la documentación de todas las entidades que se presentaban a las convocatorias. Había una fiscalización por parte de la Intervención General del Principado de la resolución de las convocatorias, con carácter previo a su aprobación definitiva y a su publicación, verificando la corrección de las mismas o ajuste a la normativa correspondiente. Había una realización de al menos 3 visitas a cada uno de los cursos cuyos fondos provenían de la conferencia sectorial. Digamos, las dos grandes fuentes de financiación del Principado era la conferencia sectorial y era el Fondo Social Europeo con cofinanciación, ¿no? Pues esas visitas, una se hacía al inicio del curso, otra a la mitad, otra a la finalización, se realizaban sin previo aviso, constataban la presencia de alumnos, que las hojas de asistencia estuviesen firmadas, que a los alumnos se les hubiese dotado del material necesario, etcétera. A los cursos financiados con cargo al Fondo Social Europeo se realizaba por parte de los técnicos del SEPEPA también una visita al 50 o 60% de todos los impartidos con el mismo, a pesar de que el Fondo Social Europeo exigía mucho menos. Pero aquí se hacía un sobrecontrol en torno a esos porcentajes. Cabe señalar, como decía, que el Fondo Social Europeo debe visitarse el 5% de los ejecutados, ¿no? Finalizado el curso y remitida la justificación económica del mismo por parte de la entidad adjudicataria, esta era verificada factura a factura, curso por curso, por los funcionarios del SEPEPA, que comprobaban que todas estuviesen conforme a la legislación establecida. Y en el caso de detectarse irregularidades en la justificación o desarrollo del curso, este era revocado con la obligación de devolver el dinero adelantado y los intereses legales. Cada año, tanto el Fondo Social Europeo, a través de la unidad administradora del mismo, la UAFSE, como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizaban sus propias auditorías de los cursos realizados con cargo a sus respectivos recursos. Porque ya digo que otro foco que ejecutan los agentes sociales no es todo lo que hay en el SEPEPA. Hay algo que proviene, como os decía, de Madrid, con cargo a sus respectivos recursos sin que en ningún momento planteasen reparos por mala programación, desarrollo o justificación. Bueno, esto es lo que podíamos resumir. Gracias, señor Areces. Eso es todo, presidente. Gracias. Pasamos al turno del Grupo Popular. Muchas gracias. Buenos días, señor Areces. Buenos días. Por informarle, mire, lo del carnet de conducir era que yo para sacar mi carnet de conducir fui a una academia y lo pagué. Y luego pagué las tasas. Y en UGT cogieron un curso de carnet de los cursos de formación, lo daban dirigentes y sus familiares y luego iban, se presentaban y solo pagaban tasas. Era la diferencia. Verá, hablaba usted del informe de la sindicatura del año 2009. En ese informe, tras analizar datos, la sindicatura recomendó acabar con las aportaciones directas para la formación de trabajadores que reciben patronal y sindicatos para evitar, y digo literalmente, que se disipen los objetivos de estas ayudas. Cuando la sindicatura
afirma eso, bueno, yo si veo humo, supongo que hay fuego por ahí. ¿Su gobierno no decidió, por lo menos, tomarlo en consideración? ¿O lo de la sindicatura les valía para unas cosas sí y para otras no? Vamos a ver. Sindicatura, ejercicio del 2009. Como ustedes saben, la sindicatura hace un informe de fiscalización que tengo aquí, que me lo he leído. No hay un solo elemento de ilegalidad en este informe, ni uno. Lo afirmo rotundamente. Segundo, en el debate parlamentario que se produjo en esta Cámara el 29 de abril de 2013, intervinieron todos los grupos parlamentarios. Sometieron a exhaustivo control este informe. Vinieron los síndicos, vinieron 2 síndicos. Me lo leí, aquí está. ¿Sabe lo que dijeron los síndicos? ¿Quiere que se lo lea? ¿Sabe usted lo que dijeron? ¿Lo saben o no lo saben? Porque si quiere se lo leo. Se lo leo. No, yo le voy a leer lo que dijeron los síndicos. No hay ningún... Señor Areces, si yo no se lo pido... Yo solamente estoy respondiendo a lo que usted me pregunta. Bueno, pues los síndicos han dicho aquí, por activa y por pasiva, que no ha habido ningún elemento de ilegalidad. Es más, hay una pregunta que le pregunta un miembro de ese debate que tuvo lugar en esta Cámara, que está en el diario de sesiones, 29 de abril del 2013. Bueno, pues ya miraré yo, señor No, pero espera, ya que me lo preguntas, se lo voy a decir. Es que yo no le pregunté eso. Podemos concluir que no hay ni ilegalidades ni irregularidades en todo este análisis del año 2009, y dice el síndico, el señor Arias Rodríguez, sí. Y me gustaría recalcar que en la lectura genérica del informe encontramos que, cuando ha habido alguna actividad que diera lugar a reintegro, el servicio se ocupó a tiempo, exigió el reintegro. Nosotros constatamos que los controles funcionaron siempre. Los controles externos, como también se dijo aquí, podían llegar incluso a decir que eran excesivos, en el sentido de que intervenían todos los sectores afectados, las administraciones, las autoridades de auditoría, el auditor privado, la sindicatura. Quiero decir que en este sentido quizás sea más noticia que se encuentran irregularidades, pero no podemos decir que del informe que se constaten irregularidades, como queda claro y usted dice. Hay más, y sigue. Todo está en esta misma dirección. Y luego, solamente por aclarar la respuesta, solamente decirle, esto es un segundo, decirle que las sindicaturas, también para su conocimiento, si quieren hacer un buen dictamen, después de hacer el dictamen, hay lo que se llama el informe de alegaciones, en las que los organismos competentes están obligados a hacer. Somos conocedores, somos diputados de este Parlamento. Bueno. Puede continuar la señora del PP sus preguntas. Gracias. No voy a hacer más preguntas. El turno del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Areces. Bueno, yo le iba a hacer una pregunta referente a los datos, pero bueno, se me había adelantado otro grupo ya que usted había hecho mención a datos referentes a Asturias, ¿no? Y otra cuestión que ya ha hablado también sobre ella, pero bueno, si quiere incidir un poco más en cuanto a la valoración que hace de la concertación social en Asturias durante las 3 legislaturas de las que usted fue presidente del Gobierno en Asturias. Sí, vamos a ver. Bueno, yo considero que la concertación social en Asturias ha sido absolutamente necesaria en todo el proceso. Proviene de un ámbito constitucional, como he tratado de demostrar, y proviene de un ámbito de la Unión Europea donde no recomiendan concertar, sino que exigen concertar. En muchísimas de las estrategias que se han hecho, incluso en el Tratado de Lisboa, en muchísimos elementos, los agentes sociales son un hecho fundamental que articula un sistema democrático. Los que creemos en la Constitución del 78 decimos que eso es la garantía para que haya una verdadera participación social en el ámbito que les corresponde, en el ámbito laboral. Y los que vivimos otras épocas celebramos como un éxito extraordinario que los sindicatos que lucharon por la libertad, y en este caso ha habido muchos, en muchos ámbitos, pero los que están afectados por esta concertación, la UGT y comisiones obreras, han sido un ejemplo extraordinario de cómo, a través
de décadas, se puede lograr conquistas de la extraordinaria importancia que luego convirtieron en realidad durante el periodo democrático, y que esa lucha no ha sido baldía, y que nos sentimos orgullosos de esa lucha y no podemos, obviamente, oscurecerla por hechos puntuales que puedan parecer en un momento dado u otro como irregularidades que además tienen que dirimirse en los ámbitos competentes. Dicho esto, para responder a la concertación social, como saben, en los 12 años que abarcó mi periodo, ya les he comentado algunos aspectos, pero yo diría que, por ejemplo, en el ámbito del balance de lo que pueda suponer, ya en el último debate de orientación política, por ejemplo, que fue, quiero recordar, en septiembre del año 2010, en Asturias constatamos, y ya lo mencioné en mi informe, cómo habíamos conseguido que hubiesen muchísimas más empresas, activado todo el tejido. Entre ellas había muchas pertenecientes a sectores absolutamente nuevos, como por ejemplo el sector de tecnologías de información y comunicación, que en aquel momento ya había un número importante de personas, había ya más de 6.500 personas en aquel momento, en un sector muy innovador que restituyó también en algunas zonas y en algunas comarcas mineras también ese tejido empresarial. Se crearon empleos, como dije, teníamos 614 empresas exportadoras que se convirtieron en esa época en 1.203. Las exportaciones asturianas crecieron extraordinariamente, 1.326 millones de euros en el 99 frente a 2.530 millones en el 2009, y luego fueron creciendo también en años posteriores, porque hay que reconocer que el tejido empresarial en aquel momento, en el inicio de todo este periodo, no estaba suficientemente maduro, fundamentalmente para salir al exterior. Hubo organismos como Asturés que ayudaron extraordinariamente a ello. Y esto es fruto de la concertación, porque la concertación tenía muchos factores, además de la formación, que contribuían a hacer estas políticas, ¿no? Por ejemplo, se pusieron en servicio parques empresariales, que era una figura nueva de la administración pública, ¿no? Entre el año 2000 y 2010 finalizamos 48 parques empresariales y habíamos dejado 27 más con financiación asignada. Asturias, como dije, fue la comunidad que más había convergido en el PIB por habitante desde el 99, lo dije antes, 11,74 puntos, pasó a una convergencia prácticamente del 96%, y las previsiones de fuerte descenso demográfico que se hicieron en aquella época, en el año 99, se hacían previsiones demográficas muy pesimistas, pero curiosamente, más de una década después, 11 años después, estábamos manteniendo la población un poquito más, ¿no? Bueno, se pusieron en marcha centros sanitarios hasta llegar a una red extraordinaria que además ayuda a evitar despoblación en medios rurales. La estrategia para el reto demográfico de Asturias es un elemento fundamental que me consta que está en esta Cámara y que yo les rogaría que activasen lo máximo, porque es un elemento decisivo para el futuro de nuestra comunidad. En estos centros estaba prácticamente acabándose ya el UCA y el Hospital de Mieres. La educación fue otra prioridad, que desde el año 2000 se incrementó el presupuesto para la educación no universitaria en un 86% y un sistema educativo con muy buenos indicadores. Se ampliaron y rehabilitaron 304 centros educativos entre primaria y secundaria. Se invirtió en la Universidad Asturiana, el presupuesto se incrementó un 77,7%, sin contar fondos mineros respecto al año 2000, llegando en 2010 a 145 millones de euros. El turismo también pegó un tirón impresionante, aunque ahora ha mejorado incluso más, pero estábamos en cotas de 1.803.000 turistas de 700.000 que teníamos en el 99. Se construyeron y acondicionaron más de 1.500 kilómetros de carreteras en la práctica totalidad de los concejos. Esto fueron actuaciones evaluadas en la concertación social, todo lo que estoy mencionando, y comprometidas en la concertación social. Bueno, en estas infraestructuras hubo más de 300 actuaciones en el entorno de los 2.000 millones de euros. Es Asturias interior, que muchas veces no es noticia, pero que se ha mejorado sustantivamente. Se equiparon 39 casas de la cultura, se pasó de un solo centro de día con 20 plazas en el 99, un centro de día, a 40 centros de día y 1.183 plazas. Bueno, pues eso también fue fruto del trabajo que se hizo. Se impulsaron instalaciones y políticas estratégicas para el futuro y, sobre todo, también se intervino en Europa activamente. Yo estuve, pues, prácticamente 16 años en el Comité de las Regiones como alcalde y vicepresidente de la FEN, pero también como presidente del Principado, y eso es muy importante,
trabajar en Europa desde el comité, pero yendo hacia la comisión, planteando dictámenes, consiguiendo cosas para Asturias importantísimas, como dictámenes que se debatieron y se aprobaron por unanimidad en el Comité de las Regiones, y fue Asturias. Nosotros fuimos los que protagonizamos el efecto estadístico, porque el señor Barnier, comisario del Brexit, pues en aquel momento era el de política regional, y conseguimos que el efecto estadístico crease lo que se llamaban las regiones en transición, porque cuando salimos del objetivo 1 hubiésemos perdido, si no, muchísimos fondos. Hicimos políticas en Europa muy importantes. Y todo ello fue una política concertada de la que me siento enormemente orgulloso, que creo que ha beneficiado a Asturias, que obviamente quedaron cosas pendientes, cosas que la crisis castigó en muchos casos, pero que ya la Asturias que surge y que tiene que hacer frente a esa crisis es una Asturias más fuerte que la que nos encontramos en el año 99. Muchas gracias. Nuestro grupo parlamentario también valora de forma muy importante y muy positiva esa concertación social. El papel que usted ha jugado como persona también de consenso, ha sido capaz de poner de acuerdo a muchas personas, de ese consenso y la participación que se ha tenido en cuenta a los agentes sociales, a la patronal también. Aquí yo creo que ha quedado reflejado con su intervención como una clase magistral que yo creo que algunos en esta comisión de investigación la necesitaban, ciertamente. Le ruego disculpe también si en algún momento de esta sesión se ha sentido violentado en cuanto a algún tipo de insidias o de infamias. Yo creo que no sería propio de una institución como esta. Respeto profundamente la Junta General del Principado. Creo que es una institución, como todas las instituciones democráticas, que tenemos que cuidar entre todos, y más en los tiempos que vivimos. Y vengo aquí a cumplir con mi deber, que lo cumplo gustosamente, y a decir mi opinión, que a veces, obviamente, no puede ser coincidente con algunas cosas que se oyen. Creo profundamente en nuestra democracia, luché por ella y, además, tenemos que seguir luchando lo más unidos que podamos y defendiéndola, porque el mundo que se avecina es un mundo muy complejo. Y ese es mi compromiso y lo seguiré haciendo siempre. Pues muchas gracias, señora Areces. No le haremos más preguntas. Finalizado el turno de preguntas, ¿desea el compareciente hacer alguna aclaración o precisión? Dispondría para ello de 5 minutos. En realidad, esta última opinión que he dado debería de ser parte de esa reflexión final. Me siento una persona muy afortunada de haber podido vivir intensamente desde la primera línea la lucha que libró el pueblo español desde muchos años para acabar con aquella larga noche de piedra, esa longa noite de pedra que decían en Galicia, y que fue terrible. Creo profundamente en la participación institucional, que no tiene nada que ver con la formación. La participación institucional son aquellos agentes que tienen base constitucional para articular la sociedad, como la tienen los partidos políticos. La tienen los partidos políticos. Las llamadas ayudas institucionales al funcionamiento de los partidos no creo que nadie las considere prebendas. Y todos los partidos que están aquí representados tienen eso. Y los agentes sociales tienen que tener un respeto. Tendrán defectos como los tienen las organizaciones políticas. Y es obvio que los tienen. Pero tenemos que fortalecerlos para que esta democracia pueda avanzar. Y tiene que avanzar en interés general. Tenemos que intentar conseguir acuerdos. No vale solamente la discrepancia, no vale el objetivo de cómo lesionar al contrario, de cómo articular solo la política en base a la destrucción del contrario. Hay que articular la política en base a los acuerdos y a los consensos para alcanzar aquello que necesitan los ciudadanos. He hecho eso toda mi vida. Lo voy a seguir haciendo con las fuerzas que me queden y, desde luego, para mí, mi honor, mi legitimidad como presidente, la trayectoria de mi vida es importante. Y no voy a tolerar que se deteriore artificialmente, ni con infamias ni con calumnias. Y yo seguiré viniendo a esta Cámara a trabajar por el bien de Asturias, por el futuro, como senador y como ciudadano, como lo que sea. No me importa estar en la base ni en la cúspide. He estado en todos los lugares. Y, desde luego, me siento muy orgulloso de haber sido una persona que ha contribuido muy activamente a que esta España de hoy tenga esta Constitución de 1978, que algunos no creen en ella y que yo sí creo. Nada más. Pido la palabra al representante del Partido Popular. Gracias. Sí, después de usted hay vida también. Quiero hacer que conste en mesa
la actitud obstruccionista que, a mi entender, ha tenido el compareciente ante las preguntas de esta diputada. Y solo quiero comentar que entiendo muy bien que esté muy orgulloso de su trayectoria, pero según le he escuchado hoy aquí, de lo que más orgulloso creo que se siente usted en el mundo es de haberse conocido. Muchas gracias. Queda reflejada, Señor presidente, queda constancia de la protesta. aquí si todos tenemos un turno, todos tenemos un turno. Si es para dirigirse hacia la mesa y formular una protesta, desde luego. Es que normalmente en una comisión de estas características, los 5 minutos que tiene el compareciente es precisamente para aclaraciones y no cabe que ningún grupo tome la palabra después. Entiendo. Acaba de elevar una queja a la mesa. La palabra para defender mi intervención. No, lo voy a hacer puntualmente sobre esto. Voy a responder muy rápidamente. Sí, muy rápidamente. No, ya tiene que terminar su tiempo. Yo niego absolutamente lo que ha dicho. ¿Por qué? Porque lo que me ha preguntado se lo he respondido. Otra cosa es que la respuesta no le haya gustado. Y le he respondido haciendo referencia al informe de la sindicatura y literalmente a lo que decían los síndicos. Nada más. Queda constancia tanto de la protesta como de la aclaración. Concluida la comparecencia, rogamos al compareciente que abandone la sala, agradeciéndole la colaboración con esta comisión. Se suspende la sesión pública hasta el martes 22 de enero, hasta las 4 de la tarde, y ahora mantenemos una reunión de la comisión para seguir organizando los trabajos.